Hola, mi nombre es Michael Rivera Marín, soy monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y me encuentro a cargo del taller de habilidades literarias. En este ciclo que nos hemos dado de 3 charlas, donde estuvo primero Sergio Alejandro Amira contando el proceso de un cuento, cierto, original, se termina convirtiendo en una novela que gana un par de premios en los fondos del libro. Luego conversamos con Ana María Dey, autora que nos presentó el proceso creativo y cómo nacían las ideas en ella principalmente. Entonces, luego de conversar con ella y adentrarnos un poco más con esta idea, esta construcción de obra, nos hemos enfocado para esta clase número 13, porque es la clase número 13, en conversar ahora con Alejandro Concha, quien amablemente nos acompaña desde Lota, y él, además de ser poeta, tiene una obra que se llama Estirpe, también se ha dedicado a la edición, trabaja ahí con Balandra Ediciones, y en este caso puntual vamos a conversar sobre su trabajo a cargo de el trabajo de maquetación. ¿Qué es la maquetación? Esos detalles son los que vamos a conversar con Alejandro. ¿Por qué? Porque generalmente todos, los que ustedes no están viendo, están acostumbrados a saber que uno trabaja el texto. Uno como autor lo trabaja, lo desarrolla y se manda una editorial. Pero ¿quién está ahí en la editorial? No el editor, sino que ¿quién es esa persona que toma el libro físico y convierte lo suyo en un libro final? Es acá Alejandro. Alejandro es una de las personas que se encarga de ese proceso que tiene una serie de palabras bien técnicas, así que con Alejandro la vamos a ir conversando. Y nada, los dejo acá. Alejandro, muchas gracias por venir, o encontrarte con nosotros, en realidad más que venir. Oye. Sí, bueno, no podemos movernos mucho ahora en tiempos de pandemia, pero bueno, tal como comentabas, Michael, me llamo Alejandro Concha, yo soy de la comuna de Lota, me dedico especialmente al área de la poesía, ya escrituralmente hablando, y también, digamos, como mi parte más técnica, la que es más trabajo, que es la parte editorial, la parte de, sobre todo de diagramación y diseño de libros, ¿verdad? De pensar cómo el libro finalmente va a verse impreso, de a qué público, por ejemplo, está dirigido, el cómo pensar para que ese texto invite a la lectura, ¿verdad? Porque un texto impreso no muchas veces, no siempre, es capaz de invitar a la lectura, ¿verdad? O sea, la idea es que tú abras el libro y de alguna manera te enganche, te conquista a primera vista, ¿no? Wow. Sí. Sí, eso es súper importante porque generalmente las personas se olvidan que hay una serie de elementos, ¿cierto?, que se deben Uh-huh. cumplir y hay personas que los desarrollan. Por ejemplo, yo acá tengo esta maqueta de Riff, que el libro soy yo, uno de los autores, con Sergio Alejandro Mira, y arte del Lord Negro, Luis Naranjo Rojas, y con tu trabajo en maqueta. Entonces, ¿cómo es? Nosotros te mandamos un proyecto. ¿Qué es lo primero que tú haces para convertir esta idea, este Word? Generalmente uno manda un Word para que tú lo conviertas en un libro. ¿En qué formato tiene que ir? ¿Cómo lo adaptas? Cuéntanos. Bueno, para empezar, yo trabajo en un programa que se llama InDesign, que es un programa especializado en lo que tiene que ver con publicaciones impresas. ¿Ya? Se pueden hacer publicaciones electrónicas a través de él, pero esencialmente publicaciones impresas, tales como libros, revistas y folletos, panfletos de diferentes tipos. En el caso de los libros, como tú comentabas, lo normal es que el autor me haga llegar los archivos en Word y la primera impresión que uno tiene de alguna manera es empezar a detectar cuál es como te comentaba, el público, cuál van a ser las medidas, cuáles van a ser los formatos. Muchas veces es muy distinto, por ejemplo, hacer un libro para que se lea en un computador, en PDF, a un libro que vaya a una imprenta y ese libro que va a la imprenta tiene que cumplir con ciertas características, ¿no? Por ejemplo, que la letra sea clara, que si es para un público mayor, que muchas veces tienen problemas a la vista, la letra de alguna manera pueda ser, se pueda entender, ¿verdad? Se pueda seguir un hilo a través de ella, en lo que nosotros llamamos la serifa, que tiene que ver con la tipografía, o sea, con el tipo de letra que hay dentro del texto, e ir definiendo todas esas características a fin de darle una personalidad también al libro, Claro, ¿no? Un libro de poesía, por ejemplo, tiene ciertas reglas, un libro de narrativa tiene otras, un libro de literatura infantil tiene otras reglas aparte, porque son públicos distintos y porque tienen otros objetivos de por medio. claro. No, yo me acuerdo que dentro de ese tema de las letras, bueno, acá nos enfrentamos con que con Riff tú tuviste que colocarle imagen. Y de hecho nos mandaste a Claro. nosotros un par de ideas. ¿Cómo la colocamos? ¿Centrada o completa de todo el ancho? Entonces, y obviamente tú tuviste que calcular acá
el tema de la altura, la distancia entre los textos, el autor y todo lo demás. Entonces, esa parte es tuya, ¿no? Nosotros en ese sentido esperamos tú haces una propuesta, ¿cierto? Claro, sí. Normalmente, dependiendo del trabajo editorial, dependiendo también del cliente, si se puede decir así. Por ejemplo, para el Nautilus, si bien trabajamos sobre una plantilla, para otras editoriales muchas veces me toca hacer el trabajo de cero. ¿Ya? Y cuando el trabajo es de cero, esos espaciados son súper importantes, porque si bien se ve como un trabajo súper simple, si esa letra, ese título, hubiera estado 1 milímetro o 2 milímetros más arriba de lo que está en el papel, la imagen se hubiera comido al texto y hubiera sido difícil para alguien detectar dónde empiezan los cuentos o dónde empieza una historia. Y son detalles de ese tipo, no son milimétricos, siempre estamos jugando un poco con el filo de las cosas, con dónde acaba una palabra, dónde debe empezar otra. Eso es toda una técnica también, el saber enfrentarse, por ejemplo, a las líneas viudas, a las líneas huérfanas, que siempre comentamos, y que es un trabajo súper delicado, porque claro, modificas una al principio e inmediatamente se modifica el resto de los párrafos, por ende es un trabajo que es casi piramidal, ¿no? Cambias una piedra de abajo y tienes que seguir para arriba detalle por detalle, porque siempre, siempre en los libros se pasa algún detalle de ese tipo. Claro. Nosotros revisamos las maquetas en Word, nosotros, o sea, en PDF. Nosotros hacemos primero el trabajo, yo autor, yo escritor, le mando el trabajo a Alejandro, Alejandro arma un PDF que es, ¿por qué PDF? Primero que todo, porque PDF impide que se pueda alterar el movimiento de los textos. Como los dejó Alejandro, quedan. Y así yo, como la persona que le cargó este trabajo, ¿cierto? Puedo revisar y darle una leída, porque aunque usted no lo crea, usted que me está viendo, que es escritor y revisa 10 veces su texto, siempre se pasa algo. Siempre hay un detalle que se escapa, o porque uno está tan acostumbrado a leerlo, o porque en realidad el ojo también adapta y entiende la frase, entiende que está todo unido. Y miren, acá les voy a mostrar, lo seleccioné, un detalle, yo creo que este PDF lo habremos revisado, no sé, 15, 20 veces, pero así todo se pasaron detalles que hubo que marcar para que, por supuesto, se corrigieran. Miren, ven, ahí faltó el signo de exclamación final. Está, Dios Claro. mío, y faltó. Entonces, ese tipo de detalles uno los marca en el PDF. PDF tiene la opción de poner comentario y subrayado, sin tenerlo de pago. A todo esto que es súper importante, ni cometiendo ninguna infracción legal, Claro. uno puede tener, sí, pues sí, es súper importante. Podemos tener, obviamente, un PDF y ese PDF se registran todas las correcciones y se le manda a Alejandro de vuelta, para que él, como bien dice, tenga que arreglar esta cosa piramidal, que sea, por ejemplo, el otro día con Alejandro estábamos en un texto que tenía palabras en mayúscula, 3 palabras en mayúscula, y no nos cabían en la misma línea. Entonces quedaba horrible, cabían como 2, 3, y quedaba horrible, o así muy mal a la vista. Entonces tuvimos que intervenir el texto y agregar una palabra que reforzara, un adjetivo en este caso, que reforzara para que a Alejandro le quedara bien la línea completa. Es súper curioso. Y miren, otro detalle más que se nos puede pasar y que es parte de lo que Alejandro tiene como rol, miren, ahí está marcado, es un espacio. Se fijan que el margen, la sangría se corrió un poquito más allá. Entonces, todo eso es como la lucha que uno tiene, porque esa línea que se da un espacio, a lo mejor Alejandro hubiese tenido que modificar todo para atrás. Por suerte, no. Y si hay algo que también es bien feo en términos estéticos para uno como lector, es esto, miren, que tengo aquí, es este guión. El guión, yo lo di en una clase, que siempre va pegado a la palabra que sigue, es decir, guión dijo. No puede quedar el guión solo o el guión pegado al otro lado. ¿Cómo haces tú? Claro. ¿Qué onda tus ojos para tú estar siempre revisando? Porque estamos mostrando un error entre, no sé, 160 y tantas páginas. ¿Cómo te has adiestrado? ¿Qué crees tú que debería uno hacer cuando uno revisa su propio texto? ¿Cómo lo haces tú, Alejandro? Bueno, desde lo literario, por supuesto, siempre creo que la lectura es clave, sobre todo mirar los libros. Ya, o sea, no basta solamente con leer el texto, sino que también ver cómo está compuesto el libro, cómo están hechas las tapas detrás, ¿verdad? Cómo muchas veces cortan los versos en el caso de la poesía, o dónde terminan los párrafos. Eso es súper importante. Por ejemplo, para este libro en particular, que me tocó editar, este viene con fotografías, ¿no?, del autor, y viene con el poema al ladito. No sé si se logra ver bien en pantalla. Sí, se logra Claro, ver. y habían poemas de otros autores que son más largos, ¿no?
y pasaba de que quedaban fuera de la caja de texto o quedaban muy abajo. Por ende, había que configurar ese poema según la regla de todo el resto de los textos. Tú Y dijiste, eso también pasa en prosa. caja de texto. ¿Qué es la caja de texto? La caja de texto corresponde a ese cuadrado imaginario que se ve dentro de una página, ¿ya? De hecho, voy a mostrar acá un libro de ensayo que me tocó hacer hace algunos años atrás, que es en donde normalmente se ve mejor. Toda esa cajita imaginaria, ¿ya? Que empieza y termina acá, eso es la caja de texto. Las palabras no pueden salirse de esos límites. Ahí hay un límite interior que muchas veces la gente no ve, pero ahí hay 5 milímetros más además de acá, ¿no? Que acá normalmente son como 2 centímetros, acá son 2,5 porque el lomo normalmente suele pegar las páginas y para que no se corten las palabras y para que se pueda abrir sin romperse el libro, ¿verdad? Eso de alguna manera también está calculado para que no ocurra, ¿no? Que es un súper buen detalle, porque la gente sí. no calcula el lomo, no calcula esta parte del pegado para que obviamente no se salga. Generalmente cuando uno compra libros pirata, están cortados y se sueltan y todo. Pero claro, ahí uno puede ver cómo está unido, ¿cierto? Y eso, centímetro, un milímetro, tú lo tuviste que pensar considerando Exacto. el grosor del libro, además. Porque con Exacto, eso sí, porque también el lomo depende mucho del tamaño del libro y eso también es un cálculo matemático, ¿no? Estos que son más delgaditos normalmente tienen mucho más centímetros de acá. ¿Cómo? Si es más delgado, claro, si es más delgado el libro, más centímetros tiene en el espacio acá. Claro, por el biselado. Por el biselado. Sí. No. Mira, hay una palabra que es típica, que yo la escuché muchas veces cuando me escribían de imprenta y que yo no entendía, que es el línea de corte. ¿Qué es la línea de corte? ¿Dónde está? Porque yo veo acá el libro y no tengo nada, o sea, yo veo mi caja completa. ¿Qué es la línea de corte? Claro. En un buen libro la línea de corte no se debe notar, ya no se ve. La línea de corte es todo lo que no está, no es parte del libro, el sobrante. ¿Para qué es eso? Es para que no pase cosas que a veces pasan en los libros, como este que les voy a mostrar, ¿verdad? Si se dan cuenta, acá la ilustración quedó más abajo de lo que debía, quedó una línea blanca. Sí, es cierto, ¿ya? se logra ver la línea blanca. Sí, se suele ver la línea blanca, ¿verdad? En esta maqueta. Entonces, para evitar de que esa línea blanca quede y el dibujo logre captar logre caber en toda la página, lo que se genera en el PDF o en el archivo digital son 5 milímetros de margen sobre la página en donde está el excedente de lo que suele copar, en este caso, toda la página, ¿ya? Eso es para que cuando pase por la imprenta y se corte el libro, esas líneas blancas no queden, ¿no? Y de alguna manera la caja de texto tiene que quedar, ¿cierto? Normalmente también tienen marcas de registros que son para que la impresora logre captar en dónde van todas las páginas bien alineadas, para que no pase lo que también ocurre en muchos libros piratas, que quedan las cajas torcidas, ¿verdad? Sí, o quedan chuecas o a veces quedan cortadas donde no deberían cortarse y se pierde gran parte de la experiencia de la lectura, porque a la larga la lectura es una experiencia siempre. Claro, que es bien curioso lo que tú hablas, porque también pasa muchas veces que tu trabajo no se logra apreciar en la experiencia de la lectura. Uno suele cargar como el estímulo a la lectura solo al lector, o sea, solo al autor. El autor tuvo una buena idea, excelente. Pero ese trabajo que tú realizas, generalmente hay editoriales con las que yo he trabajado que ni siquiera reconocen el nombre, sino que son como personas fantasmas, que están ahí como en el limbo. Y es un trabajo súper importante porque también me tocaba leer, y de hecho el otro día estuve leyendo a un autor destacado a nivel nacional, donde él obviamente no tiene que ver con el proceso de maquetación del libro, porque eso es algo que no lo hace, pero que estaba lleno de errores. Yo leí desde la página 7 a la 11, mínimo una falla por página. No sé, ustedes lo piensan que era un libro más pequeño que este. Entonces, un error por página no sé, 5 páginas era como demasiado, y a uno que ya tiene el ojito un poquito más entrenado, te saltan así las fallas, como que tú te das cuenta de inmediato. Miren, les tenía aquí marcado dónde está la palabra que va junta, porque fue una clase que yo hice a Alejandro de dónde va el guión de texto, que se coloca el guión
de diálogo que no es igual al guión para separar dos palabras, ni el de corte en el margen. Miren, aquí los tenemos a los dos. Miren, aquí tenemos un guión que se nos corrió, por supuesto. Y si ustedes se fijan acá, creo que aquí donde entré, tenemos el guión que es el corto. Entonces se dan cuenta que son distintos los dos guiones y bueno, ahí obviamente está marcado porque se une a la palabra, que en este caso es le. Entonces, ese tipo de detalles, tú, como en tu labor, ¿cierto? Estimula finalmente el proceso lector. Generas un disfrute de la lectura. Pero con la poesía, que tú tenías ahí el libro, me resulta siempre la duda, y yo en este momento que lo voy a aclarar, porque hay veces que los poetas, no sé, González, Jorge, ¿cómo es? Lira, Rodrigo Lira, el poeta, no, claro, sí, no siempre va al margen en la poesía, sino que la va girando en distintos espaciados. Si tú ves tu libro ahí... Claro, como escalerita, como dice la gente. Claro, ¿quién como escalerita? Sí. ¿Cómo lo haces? A ver, libros de poesía acá... Claro, porque de hecho la misma página que te había mostrado antes, están como en escalerita, no siempre hay un verso de Rodrigo Lira que dice, el verso está colgando, y escribe colgando. ¿Cómo haces tú, recibes el texto para poder calcular los espacios hacia los lados en que va articulándose el poema, que es muy curioso? Claro. A medida de que la poesía se ha hecho más contemporánea, también ha tomado algunos recursos que son más tipográficos o son más visuales, ¿no? Sobre todo después de Huidobro, como que ha habido un boom, y en la poesía contemporánea muy fuerte de ojalá experimentar mucho con la forma y con la visualidad del poema. De alguna manera la forma también es el mensaje en la poesía, y en los libros en general, ¿no? La presentación es súper importante, porque da cuenta de lo que quiere expresar el autor. Y pasa también de que los poetas suelen plasmar en sus textos, ¿verdad? La respiración, ¿no? Uno responde mucho a ese asunto corporal de la respiración, donde termina un verso, donde comienza otro, y a veces esos cortes de verso no son suficientes para marcar otros espacios de aire que hay. Entonces lo que uno hace cuando edita es, primero, preguntarle al autor, súper importante saber qué es lo que quiere poner el autor ahí, y de qué manera uno puede aportar si es que siente de que eso se puede mejorar, y generar espacios de aire en el InDesign, ¿verdad? No se hace normalmente con la tecla del computador de separador de espacios, yo pensaba, que mira, se yo hace pensaba con que era... algunos, claro, se hace con algunos caracteres especiales que son invisibles, ¿no? De hecho, InDesign en particular tiene nombres de espacio, ¿no? Tú puedes poner un espacio corto, un espacio largo o un espacio más largo. ¿Ya? Mira. Sí. Las tabulaciones también sirven mucho. Yo, de hecho, cuando recibo un texto, por ejemplo, del Nautilus, lo primero que hago en el Word es borrar todas las sangrías. En el Word eso se puede hacer con una tecla, tú le pones la sangría y se borran completamente, y después yo las pongo de manera automática en el InDesign, para que el InDesign reconozca dónde empieza el párrafo y dónde termina, y no pase lo que pasó, por ejemplo, en ese libro, que quedó una sangría que era más larga que el resto, porque, claro, ahí de por medio muchas veces los típicos errores de tipeo, ¿verdad? Se te arrastra una tecla sobre el botón de espacio cuando estás escribiendo muy rápido a veces, eso es muy natural. Y bueno, también pasa de que hay otras formas que son más complejas, en donde los poetas suelen poner entre dos versos un doble espacio, y ese doble espacio es pequeño de lo normal, ¿no? Y todos esos detalles uno tiene que conversarlos. Yo siento que es muy importante conversar con el autor para saber qué es lo que quiere expresar, y claro, siempre como darle esa vuelta. Respecto a lo que tú decías, por ejemplo, antes de que muchas veces el editor es un fantasma dentro de la producción de un libro, la gente no está consciente de la cantidad de gente que trabaja detrás de la impresión de un libro, que va desde el autor, que es quien escribe el manuscrito, pasa por un editor literario, que es una persona que corrige ortografía, corrige también el estilo, ¿verdad? Y también el otro editor, que es el editor, digamos, más en el área de diseño, la diagramación, y que ve otro perfil del libro. Claro, ¿no? Tienen que estar también cohesionados, claro. Tiene que haber un conjunto, una visión en común del poema, o sea, perdón, del libro. Claro. Y tiene que ser también de diferente... Lo bonito de esto es que, claro, como cada uno tiene una perspectiva diferente del libro,
el libro se enriquece a medida que más gente pueda trabajar en él. Muchos autores se asustan cuando dicen, pero es que le voy a mandar tu texto a un profesor de lenguaje, por ejemplo, que sabe del tema de ortografía, para que revise si es que hay algún detalle, o se lo voy a mandar a otro editor aparte, y dicen, no, es que quiero que mi texto ojalá nadie lo modifique. De hecho, lo ideal sería de que mucha gente antes pudiera leer profesionalmente el libro y con distancia, porque muchas veces uno como autor le pide el consejo al amigo o a un familiar, ¿verdad? Pero lo que se necesita es una visión crítica para que el libro salga bien. Claro, yo siempre he dicho eso y lo he presentado donde ha sido, que uno tiene que dejar el libro reposar un poco, algo de tiempo para que ahí volvamos a mirarlo porque lo vemos con otros ojos, inevitablemente. Y mientras más personas pueden ver el proceso del libro, cuando ya está un primer borrador, y ahí poder intervenirlo. De hecho, yo particularmente escribo 6, 7 capítulos y se lo mando a gente que me ayude, lectores ideales, por ejemplo, como trabajo con estudiantes, se lo mando a estudiantes de las edades en las que serían los lectores ideales. Entonces me dicen, no, funcionó, no funcionó, y eso enriquece, y de ahí corrijo todo para atrás y vuelvo a avanzar, pues como es el proceso. Pero qué bueno que tú destaques toda esa gente que está detrás, porque generalmente los autores piensan que su texto está ahí impecable y va a ser tal cual como lo imagina, y a veces no, porque se tiene que nutrir de distintas ideas, y especialmente personas que ya tengan mucho tiempo en experiencia en esto. Yo contigo solamente he trabajado como en 3 libros, así como mínimo deben ser 3 libros desde el año pasado, entonces quedan mucho más por adelante, más todos los que tú trabajas por tu lado, ¿cierto? Con tu propio editorial, Claro. que te encargan. No, son más libros, son 4 con el de estamos trabajando actualmente. Con el que estamos. Claro, Sí, son más. Entonces, van para como que vean. 3 o 4. Entonces, sí, el otro día hacía como el catastro de cuántos libros he editado, iré por en el número 30 más o menos. Claro, sí. Y claro, uno como que, sí, bueno, cuántos hijos por ahí perdidos literarios dando vueltas. Sí. Y sí es bonito eso de que la gente a veces ve el libro y no entiende qué es también esa otra parte que le gusta, ¿verdad? Que no tiene que ver muchas veces con el texto, no solo con el texto, sino que tiene que ver con la visualidad. Insisto en eso que dije al principio, ¿no? En el amor a primera vista en un libro. Dicen que un libro no puede juzgarse por su portada. Y claro, eso es una mitad verdad. Siento que el que tú puedas ver una portada y que de alguna manera te enamore, la portada habla de la personalidad del autor, habla de las personas que están detrás de él. La forma, insisto, es el mensaje. Mientras más pulcro, mientras más cuidado esté, habla de un mayor cariño también por lo que estás presentando. Claro. Oye, mira, luego que terminamos este PDF, que te lo mandamos a ti, lo revisamos, llega la imprenta. Y luego de la imprenta sale esta edición, que es el mismo libro, es exactamente igual que después debería salir, pero ahí uno se da cuenta de pequeños detalles. Por ejemplo, acá nosotros teníamos el logo, que era muy pequeño, lo agrandamos. Si se fijan acá, ese azul está topando, o sea, el símbolo de la editorial al costado está topando el azul y había mucho espacio abajo, lo tuvimos que correr y así una serie de detalles, o las mismas fotos, o sea, imágenes que les marcada en azul, se vuelve a arreglar, Alejandro lo vuelve a trabajar y se envía como un PDF final, cuando ya la editorial, o sea, la imprenta te dice, oye, está bien, está dentro de los márgenes. Es muy curioso porque a nosotros con este libro, con Riff de Miedo, nos tocó que la portada, que la hizo un ilustrador, estaba descentrada en comparación a la maqueta. Pero lo que tú hiciste, Alejandro, que era el centro, todo eso estaba súper bien. No tuvo ninguno. Decía, yo mándenme de nuevo la portada porque ahí tienen que arreglar, no el interior. Entonces eso fue súper bonito de ver, claro, como ya llevamos más tiempo trabajando, y con este tema que tú manejabas, porque también tuvimos tema con el lomo estaba muy ancho en comparación a lo que debíamos, pero no tuvimos dificultades con tu cálculo en el pegado acá al medio de esos milímetros, eso fue impecable. Ahora pregunta final, porque ya estamos casi en el tiempo. Sí. Tú como diseñador, la persona encargada de armar este libro, ¿con qué te quedas? ¿Con el libro digital o con el libro físico? Personalmente con el libro físico, primero por un asunto de salud, yo tengo algunos temas en la vista, entonces me cuesta leer y además leo mucho en digital por corregir, ¿no? Entonces como que normalmente para mi disfrute, ¿verdad? Fuera del trabajo, yo prefiero el libro impreso. Y también porque el libro impreso
muchas veces pasa, no sé si aquí alguien lo conocerá, los libros objetos que investigan sobre eso, es otro proceso de edición, y muchas veces la forma física habla también mucho del libro. Y esas son cosas que digitalmente uno no suele notar. Entonces, yo personalmente prefiero el libro impreso, la revista muchas veces, me gustan los libros con lomo, me gusta tenerlos en la biblioteca, para mí es como, tengo una relación especial con mis libros. Claro. Además te acompañan, yo creo que eso también es súper importante. Claro, Igual tengo la Kindle para los leer. puedes regalar. Claro, puedes regalar y, no sé, sacarle la firma al autor si uno tiene la posibilidad, cuando es autor nacional o viene del extranjero a alguna charla, entonces como que está ese momento como de mayor cercanía además se ve todo el proceso, porque hasta el tema de la calidad del papel, o sea, hasta en eso uno Claro. tiene un tipo de contacto distinto con la obra impresa. Eh, Alejandro, ¿me queda otra pregunta más? No, creo que está bien eso. Y me quedaría, no, nada más que agradecerte por tu participación, por darnos este tiempo de explicar un poco cómo es ese proceso como más obrero, así de contacto directo con la obra, estar ahí como con tus ojos fijos, porque inevitablemente tú te ves en la obligación de ser el último que trabaja la obra. Eres la última persona antes de que llegue a imprenta. Porque ahí, y destacar, por supuesto, que tú privilegias, ¿cierto?, el trabajo con autor que esté en relación con el trabajo para que sea lo más fiel a lo que él quiere transmitir. Y tú tienes que lograr captar eso para llevarlo al libro. Es como es el traslado. Así Claro. que, muchísimas gracias. ¿Algunas palabras finales para estos espectadores, escritores que nos están viendo? Bueno, de que disfruten mucho la lectura, que piensen en esto que acabamos de conversar, ¿verdad? De la cantidad de personas que hay para que un libro llegue a tus manos y para que te haga esa compañía de la que conversamos. Solamente eso. Muchas gracias, Michael, por la invitación y bueno, esperamos que haya sido de provecho para todos quienes hayan querido escuchar. Sí, no, absolutamente. Y agradecemos también a la Corporación Cultural de Puente Alto que nos da este espacio para realizar el taller de habilidades literarias, pero desde esta plataforma que es YouTube. Así que es súper bueno porque nos permite llegar, por supuesto, que a muchos más lugares. Así es que nos vemos en una próxima clase y sería, si Dios quiere, la 14. Ahí vamos a traer a alguien, un invitado más, para seguir profundizando, ¿cierto?, en este proceso con el libro. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Michael.